Con Marcela es un amor total que no incluye lo sexual ni ese amor de pareja sentimental, sino otro tipo de amor. El castigo era, te encierras en tu cuarto. Y yo, yo no tengo cuarto, pero me encantaría que ese fuera el castigo. Con mi hermana nosotros decidimos que los últimos años de nuestros papás iban a ser los mejores de sus vidas. Ahí es donde aparece el concepto de perdón. Yo aprendo con la JEP que el perdón no es necesario. Yo sé que usted viene de relaciones abiertas y poliamorosas con esas viejas tatuadas. No, yo quiero una relación exclusiva. Y uy, eso sonaba muy atractivo. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a la Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Fabio Rubiano, actor, director, dramaturgo, docente. Se paseó por facultades de bioquímica, biología, ingeniería industrial y economía hasta que un aviso de inscripciones abiertas en la escuela de teatro le definió el camino. Es hincha de Millonarios, hace ejercicio 4 veces a la semana y escribe en las madrugadas. Hace 40 años fundó el Teatro Petra, la compañía que ha montado algunas de las obras más conmovedoras y brutales del país. Fabio, bienvenidísimo. Qué dicha tenerlo por acá. Muchas gracias por esa presentación y por lo que dice el teatro. Bueno, para hablar del Teatro Petra, que lo estabas diciendo en la introducción, tenemos obligatoriamente que hablar de Marcela Valencia, esta gigantesca actriz que ha sido fundamental en su vida. O sea, con Marcela usted ha sido compañero de la escuela, fundador del Teatro Petra, cofundadores, amigos, novios, esposos, exesposos, socios, juntos toda la vida. ¿Qué significa esta mujer en su vida? ¿Qué significa Marcela para usted? Es que yo sí siento que hay gente que es de a dos. Que hay gente que nace de a dos y con Marcela nacimos de a dos. Entonces hemos superado todas las etapas donde se puede pelear y seguimos como hablándonos todos los días, varias veces al día. Hoy ya hemos hablado como 3 veces para cosas personales, para cosas del Petra, para ideas de montaje, para un trabajo que tenemos que hacer el próximo domingo, para todo. Y siempre nos decimos cuidadito, cuidadito. Se va a morir primero. Es una relación de, no sé, 40, 41 años. Digo en plural, pues sus parejas que ha tenido después, ¿entienden esa relación? Porque es que para uno puede ser muy complicado pues que tenga esta cercanía con una persona que finalmente pues fue su novia, su ex esposa. O sea, ¿lo entienden? ¿O ha habido alguna que diga, oiga, no, esto no me gusta tanto? No, sí, a veces hay como una reticencia y está la frase de yo no soy la primera en su vida, ¿cierto? Y dice, pero ¿para qué ser la primera o el segundo? El corazón tiene como una serie de espacios con diferentes amores. Digamos, con Marcela es un amor total que no incluye lo sexual ni ese amor de pareja sentimental, sino otro tipo de amores. Entonces ahí no hay ningún peligro. Sí, o sea, uno nunca va a abandonar a nadie en ese tipo de amor por Marcela. Marcela es la persona en la que uno puede salir corriendo a las 3 de la mañana para lo que sea, esté haciendo lo que esté haciendo, de parte y parte. Sí, por la persona que uno sacrificaría todo. ¿Alguna que no lo haya entendido? Sí. Sí. Sí, ¿De malas? ¿Y de malas? No, digamos que la relación se mantuvo y después se acabó por otras razones, no por esa. Pero siempre era como esa sensación, que sí, ahí no soy la primera. Fabio, ¿alguna vez se han peleado? Me imagino que sí, pues uno se pelea con la pareja, con los amigos, con los socios, pero se han peleado al punto, no sé, de una pelea seria, de dejarse de hablar un tiempo, de una pelea de verdad. Sí, hemos tenido peleas muy fuertes,
con Marce hemos tenido peleas muy fuertes y nos dejamos de hablar como 10, 15 minutos. Entonces, ya después eso es como, perdón o no, sí, es un momento muy, muy tenso. Sí, es que son circunstancias que son muy fuertes. Uno está en gira, como, o sea, hace años, nuestra primer presentación en Francia. Entonces, que no sale una luz, que no sale, hay mucha tensión, eso, uno discute y termina discutiendo muy fuerte, pero ya a los 10 minutos hay un abrazo porque empezamos función y las funciones salen fantásticas y entonces pues todo se arregla. Digamos que el teatro sí sana, sí, de verdad la ficción tiene ese poder. El arte en general, podríamos decirlo, Sí, ¿no? sí, eso sí es. Bueno, echemos para atrás la película, hablemos de esa infancia, hablemos del barrio Restrepo, hablemos de una familia numerosa. Usted es el menor de no sé cuántos hermanos, ¿cuántos? 8. Un montón de hermanos, y usted es el menor Sí. de todos. Papá, que hizo, no sé, desde policía hasta taxista, pasando por bombero. Ajá. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia de barrio? ¿Cómo fue esa infancia con sus hermanos? ¿Cómo lo vivió? Bastante normal, la verdad, no hay un hecho relevante, así extraordinario. Yo no era un niño que jugara en la calle, por ejemplo. No era el niño que estuviera todo el día en la calle. Eso que cuentan la historia. No, nosotros estábamos en la calle con amigos hasta las 10 de la noche. No, eso no sucedió. A veces salía a la calle y jugaba, pero muy, muy poco. Sí me la pasaba mucho en la casa. Había una cosa que yo recuerdo mucho de la niñez y es que no entendía el concepto de aburrimiento. Porque la gente decía, me aburro. Y compañeros de escuela, de la primaria, decían, me aburro. Y yo no entendía cómo se aburren con tantas cosas que hay, no sé, para hacer, o para pensar, o para inventarse, sin decir que fui un niño creativo, pues que leía Proust a los 7 años. No, nada de eso, sino las bobadas que uno hace de niño, ponerse a jugar en el lavamanos con agua, o sentarse a fantasear, o eso, pero el concepto de aburrimiento no lo entendía. Y otra cosa que no entendía de la niñez era cuando en los programas de televisión el castigo era, te encierras en tu cuarto. Y yo no tengo cuarto, pero me encantaría que ese fuera el castigo, que yo me pudiera encerrar en mi cuarto y que pudiera hacer lo que quisiera, no tener la obligación de hacer tareas. Eso me parecía un castigo maravilloso. ¿Fue solitario con tantos hermanos, pero curiosamente fue solitario? Sí, yo fui solitario porque mis hermanos eran grandes, mis hermanos me llevan 20 años, 18. La más cercana es mi hermana Mariela, que tiene 9 años más que yo, y seguimos siendo pues una unión así, absolutamente sólida. Ella es la que maneja la cafetería del Teatro Petra. Sí. Ella antes, ella fue digamos que mi primera productora, la primera que creyó en el proyecto de hacer teatro y la primera que dijo, lo voy a ayudar. Sí. Sí. Bueno, dice que fue una infancia más o menos normal, sin mucho que contar ahí, pero pues sí sucedió algo, aunque estaba usted muy chiquito, de pronto se acuerda muy bien del momento exacto, pero yo sí creo que debió ser una cosa muy impactante, que fue la muerte de su hermano Gonzalo. Hay un par de teorías, por un asalto, Ajá. o porque un marido celoso lo cogió a golpetazos. No vivía con él era hippie, que ya se había ido de la casa, con un hijo, embarazado y demás, pero de todas maneras, para un niño de 7 años, debió ser una cosa fuerte. La noticia... Era raro, no tenía mucho el concepto de un familiar cercano que se muriera. Si hubiera muerto mi mamá o alguno de mis otros hermanos, el dolor hubiera sido más fuerte, pero yo a mi hermano Gonzalo lo vi unas 3 o 4 veces en la vida, que yo tenga memoria, porque él se fue de la casa. Estuvo un tiempo viviendo ahí en el Restrepo, pero no tengo muy presente una relación o un contacto con él, o que hubiéramos mantenido un diálogo extenso. No me acuerdo de eso. Entonces la pérdida era como extraña. Me acuerdo el día que lo estaban velando en la casa, que llegó gente y yo estaba ahí con mi hermano, mi mamá, estábamos ahí parados
Y yo pensaba, me acuerdo de eso y decía, tengo que llorar. Tengo que llorar. Entonces empecé a hacer como... y alguien me hizo así como, ¡ta! Pegó en la cabeza como, ¡ta! Como, a llorar como... De la bobada. Bueno, sí, como por mi mamá. Yo me imagino que era por mi mamá, como, no vaya a ser que no vaya a conmover a mi mamá. Sí, entonces, bueno. Pero dolor no sentí. ¿Y había culpa de no sentir ese dolor un poco? No tanto culpa, sino como lo correcto sería llorar, porque uno tenía la referencia de que en la muerte de un hermano, pues uno llora, sí, pero no tenía eso. Me da más tristeza ahora que se haya perdido esa vida de una persona tan talentosa, porque era un muy buen diseñador gráfico, hacía screen. Ahora entiendo que esos armarios que había con unos marcos llenos de hilos preciosos, que era donde guardaba todas las cosas que él imprimía en screen, que lo imprimía eso que primero el cian, luego el azul, luego como la fotografía, y para mí eso era mágico. Entonces yo veía eso, ahora lo entiendo. Fue de todas maneras como el primer acercamiento, supongo, a la violencia también del país, ¿no? Porque finalmente fue una muerte violenta y esa violencia que usted tanto pues, ha representado tantas veces, de pronto fue la primera vez que tuvo conciencia de que éramos extremadamente violentos. Sí, era sobre todo las narraciones de que lo recogieron en la calle, de que unos habitantes de calle le habían ayudado a levantar. Sí. Era una cosa muy bizarra. Igual, finales de los 60, todavía los fenómenos de violencia urbana no estaban tan fuertes y el Restrepo era un barrio relativamente tranquilo. Si estaba el man que decían, ese mono aspira gasolina. Y uno, ¿qué será eso? Entonces uno iba y veía un bidón de gasolina y decía, ¡oh! A ver qué era. Y uno no sentía nada. Y dice, pero qué gracia le ve a eso, sí. Era como esos fenómenos. Sí iba mucho a entierros, porque como mis papás eran mayores y fueron campesinos hasta los años 40, que se vinieron a Bogotá, sí. Entonces mucha gente se moría. Eso que dicen que es que la gente antes vivía más carreta, lo que pasa es que sobrevivían los más fuertes, pero las familias campesinas se morían y se morían. Yo me acuerdo de ir a muchos entierros. Por ejemplo, uno se aprendía las oraciones y entonces uno sabía cuando alguien, un tío campesino por allá decía, voy a ofrecer este rosario por el alma de la comadre Rosalba, hoy son los misterios gozosos, entonces sí. Bueno, a los 12 años sale del barrio Restrepo, se van a vivir a Chapinero. Y ese trasteo lo desubica un poco, era un barrio muy gomelo para usted. Sí. ¿Fue difícil irse del Restrepo? Absolutamente traumático para mí. Yo creo que en esa época, sin saberlo, tenía conciencia de clase. Sí, yo sabía que yo decía, ¿para qué me voy al Restrepo? Es como ahorita irse a Rosales. En esa época era como ahorita irse a Rosales. Pero además, nos fuimos al Restrepo a una casa que estaba caída de techos, pared y todo eso, y se fue reconstruyendo a lo largo de los años, y después de vivir ahí más de 20 años, digo, toda mi familia, sí. Nunca se terminó de reconstruir. Siempre había un pedazo por arreglar, como Bogotá. Y entonces, ya después aprendí a querer Chapinero, pero no, yo siempre, todos mis amigos eran del Tejar, de la 1 de Mayo con 68, que no es la que es ahora, de Kennedy, de Santa Rita, Alquería de la Fragua, Floralia, Delicias, todo. Ese era mi parche porque yo estoy en Musú. ¿Hubo algún cuestionamiento, digamos, a su papá o a su mamá, como, pero ¿por qué nos vamos a ir? Claro, ¿por qué nos venimos acá? Esto es un barrio de picados, no sé si hago melos y no picados. Sí. Esto es un barrio de picados, todos usan Lacoste. Sí, uno así, eso uno acá, ¿dónde va a ir? Sí, en cambio yo decía, ¿por qué no nos fuimos a Kennedy? Allá hay canchas de básquet y uno se encuentra con la gente. Claro, yo añoraba la comunidad. Y en Chapinero pues eran casas grandísimas, con súper antejardines y gente
de otro mundo, de otra clase social. ¿Ellos le paraban bolas a esos reclamos o se ofendían? Pues porque de todas maneras No. había ahí un trabajo como de, pucha, estamos haciendo un esfuerzo, estamos trabajando un montón y este Sí, niñito... no, mis hermanos sobre todo, ¿qué? Cállese, deje de decir eso, que nos vamos a ir por allá. Sé qué. Sí. Pero yo entendía que lo que quería era establecer un vínculo con la comunidad. Sobre todo uno a los 12 años, 13 años, que quiere empezar a conocer gente, que quiere empezar a pertenecer a grupos, empezar a conocer muchachas. Entonces, pues Claro, era una edad difícil, la era muy adolescencia, y difícil. era volver a empezar como a generar círculos Claro. y amigos. Y ahí lo que uno veía, primero eran calles muy vacías y después lo que uno veía eran como unas monas ahí picadas. A esa misma edad, a los 12 años, usted empieza a trabajar. Entonces, no sé, una papelería, una librería, una cosa de cuero, reparó máquinas de escribir. O sea, usted quería, desde muy joven, tener su plata. Sí. ¿Había una necesidad económica familiar o era plata que usted quería para usted? No, yo quería plata para mí. Nosotros no fuimos una familia pobre, pero mi papá era de Boyacá. Y entonces ellos siempre mantienen las apariencias, sí. Digamos, él siempre era muy ahorrativo, ¿no? No era tacaño con la comida, ni era tacaño con... Pero sí con la ropita, o sea, una Lacoste no íbamos a ver, pero en la vida. Eso... entonces sí, yo quería plata para mis cosas, para mis bobadas. Y en realidad yo siento que yo quería plata para tener plata. No más, para tener ahí. Seguro desde niño tengo la imagen de mi papá, de los papás, que sacaban la plata del bolsillo y tenían siempre un fajo. Eran fajos de a peso, pero siempre tenía un fajo. Y yo decía, mi papá, ¿por qué no gasta más si tiene toda esa plata? Sí, pero era una costumbre de los señores de antes. Mi papá obviamente era el proveedor, pero la plata también venía de mi mamá porque ella recibió como la herencia de su familia de Nocaima, Cundinamarca, y con eso fue que pudieron comprar sus primeras casas y esas cosas. Pero había entonces de pronto unas ganas de ser como todos esos niños picados que usted veía. O sea, usted quería tener esa bicicleta, usted quería tener esa ropa, ese lagarto. Sí, yo sí quería tener un Lacoste, no quería ser picado, pero sí quería tener un Lacoste. De hecho, a mí en el colegio, segundo bachillerato, yo me acuerdo que con mi primer sueldo compré lo que quería, que era una camisa blanca y comer en Wimpy. Imagínense, si Wimpy era lo más caché, imagínense mi estrato. Usted se fue con su camisa a Claro, comer la hamburguesa. camisa blanca, y me acuerdo yo debería tener, sí, 12 años y medio, y yo me acuerdo sentarme en el Wimpy y hacerle así a los meseros, porque a meseros nadie le paraba bolas, se nos metió ahí un gamín, ¿no? Bueno, dentro de todas esas cosas que usted hizo para ganarse unos pesos, un poco más adelante, pero también muy chiquito, tuvo un bar que se llamaba La Ratonera, un bar Sí. de salsa. Un bar que funcionaba hasta las 4 de la mañana, usted, no sé, se bañaba, desayunaba y se iba para la universidad a estudiar, a la escuela. En el bar le iba bien, o sea, funcionaba el bar, Sí. ganaba bueno. Sí, iba muy bien. Ahí fue la época en que he sido una persona de plata. Sí, Pues- sí, que uno a los 20 años esté con plata en una escuela de teatro, en universidad pública. Yo alcancé a empatar un pedazo de Universidad Nacional, un pedazo de universidad y un pedazo de escuela de teatro. Ok. Sí. Y fue en Pe- ese momento un poco que tenía La Ratonera. Sí, entonces ahí ya yo no podía porque hasta las 4 de la mañana y tener clase a las 7, Sí. pasó lo de hoy, que trabajé hasta las 5 y me tocó venir aquí. Hay cosas que no cambian, o sea, eso sí, pues. Pero sí, no fue por un bar, sino por otra cosa. Pero en ese momento un maestro que usted tenía, que se llama Epifanio Arevalo, le dijo, o la rumba, o la noche, Sí, o el teatro. sí. Y usted hizo caso. Y Marcela también me dijo, hermano, o se va a dedicar al teatro, ellos dos. Y entonces ahí
se truncó mi carrera como empresario de sitios nocturnos. Como empresario se truncó y como rumbero también. Ha habido otros momentos de rumba dura, o sea, ahí ese fue un momento de rumba hasta las 4 o 5 de la mañana, pero ha tenido otros momentos de rumbear fuertemente. Sí, pero cuando yo tenía la ratonera yo no rumbeaba. Trabajaba. Claro, sí, trabajaba. Y tomaba huepanela, me acuerdo, no tomaba trago. No tomaba trago. Sí, recuerdo todos mis amigos en la barra, ya después de cierta hora empieza la terapia, porque empiezan a sacar sus demonios. Y después, claro, toda la época de la escuela fue de rumba, o sea, todo el goce pagano, todo quebracanto, todo teja corrida no, eso era ya para los un poquito más grandes, como Mucha los que tenían salsa. como 5, sí, salsa, sí, salsa, toma, Merto es salsero. ¿Sigue siendo rumbero? No, pues no, pues sí, bailo cuando se pueda, pero no, me da mucha pereza como perder toda una noche porque se pierde el día siguiente. Hubo un momento en el que tuvo que tener como la conciencia de, pucha, tengo que parar. No. Nunca fui así, el rumbero que todos los fines de semana se enrumbaba, Sí. no fui eso. Ni borracho nunca fui, no. El estereotipo, pues, de esta cosa del... No. El teatrero. No, el teatrero. Pero sí, vamos a hablar de estereotipos, sí había un poco esta cosa del teatrero que se opone, no, pero mira con recelo un poco la televisión, como, yo no sé si quiero llegar ahí y tal, pero finalmente llega a la televisión, pero un poco a regañadientes y se convierte inicialmente como una forma de conseguir la plata para hacer el teatro que usted quería hacer, pero finalmente la televisión también lo seduce. Sí, claro, yo entré con mirando raro y a los 15 minutos ya me di cuenta que estaba cometiendo un error. Me acuerdo mucho de que las primeras personas que vi fue Diego León Hoyos. Sí. Diego León Hoyos, que es un intelectual de aquí a Estambul, es enorme, es un tipo absolutamente brillante, inteligente, creativo, con un conocimiento enciclopédico. Y yo dije, esta es la gente que hace televisión, no son ningunos idiotas como uno tenía el estereotipo. Y empiezo a ver cómo la formación de todos los equipos técnicos, por ejemplo, que gente absolutamente profesional, todos son de cámara, iluminadores, asistentes de sonido, sonistas, todo. Empiezo a ver cómo funciona esta maquinaria y yo digo, ojo que aquí hay mucho que aprender. Sí. Empiezo a hacer y duró ahí como varios años en televisión, pero después ya llegó, sí, ganaba muy bien y utilizaba la mayoría de los recursos en montar obras de teatro, en producir teatro, pero después ese modelo me agota un poco y digo, voy a conseguir la plata de producción de obras por otros medios como se hace, Sí. se hace en el mundo. Se consigue con productores, con productoras, con alianzas, Con becas. con becas, con premios, coproducciones, con premios, con eso. Y ahí duré un tiempo bastante largo. En la televisión, digamos que ha tenido periodos, va y se retira Sí. y va. En el primer retiro que quiso hacer se vio truncado porque le ofrecieron Vuelo Secreto, que fue pues para esta generación nuestra toda una cosa maravillosa. Entonces ahí usted dijo, no, me quedo porque me voy a quedar a hacer pues Vuelo Secreto. Yo quería hablar, creo que era Daniel ese personaje de Vuelo Secreto. Para todas estas nuevas generaciones, yo creo que Vuelo Secreto es de esas comedias que si uno las mira ahora, todo está mal, ¿no? Es como ese tipo de productos o de obras que envejecen un poco mal porque es la historia de un tipo, de un jefe que gritaba, que era maltratador, que era morboso, que miraba a las viejas, todo lo que en este momento uno pensaría no se debe hacer o es muy Sí. incorrecto. Pero todos nos Sí. reíamos un montón, nos Claro. parecía buenísimo todo eso. Todo, era racismo, machismo, homofobia, acoso, intentos de violación, acoso laboral, acoso sexual, o sea, había de todo. Y decía, ¿cómo hicimos eso, Dios mío? Sí, eso. Y ahora todavía
A uno le dicen, ay, yo veía buenísimo. Sí, bueno, usted tiene un recuerdo del pasado con su mente del pasado. Seguramente si lo viera ahorita diría, ¿qué es esta locura? Y era una ¿Qué es comedia, este o sea, horror? con Y era todo una esto, comedia. pues uno se reía de esas situaciones. Y era una comedia que tomaban como ejemplo. Decían, ¿por qué no hacen como Vuelo Secreto, que utilizan un solo espacio? Es como la sitcom, que hubo como un periodo de esplendor en eso, porque estaba Vuelo Secreto, Dejémonos de Vainas, hijo de Nadia. Don Chinche, El hijo de Nadia. Fue como, Sí. como toda esa época donde... Que además uno recuerda como unas producciones Sí. pues maravillosas. Sí, Pero sí es cierto que algunas obras y producciones pues se envejecen mal. sí, eso era complicado. Hablando de vejez, su madre murió a los 96 años y era un personaje maravilloso, una mujer divertida que les seguía el juego a ustedes, pues a todos los hermanos. Desde los 90 años la molestaban como bueno, cuando se muere, pues un poco así, como esta así es la última velita, esta así. Pero a pesar de esos juegos y de eso que uno dice, yo creería que uno nunca está preparado para la muerte de un ser que ama, Sí, tenga la no. edad que tenga. Sí. Por fortuna, mi papá y mi mamá murieron en horas. Mi papá como en menos de un minuto, que le dio un paro ahí antes de abrir el carro. Y mi mamá se fue como durmiendo en un periodo de unas 3, 4 horas. Sí. Entonces se fue yendo. Entonces sí, son como le estamos enseñando también a morir, ¿no? Eso todavía aquí seguimos dándole lecciones. Fue doloroso, pero con Mariela, con mi hermana, nosotros decidimos que los últimos años de nuestros papás iban a ser los mejores de sus vidas, porque la han pasado mal. Mi papá tuvo una infancia aterradoramente dolorosa. Y yo me arrepiento de no haberle grabado a él cosas. A mi mamá sí le grabé, tengo como 100 horas de grabaciones de su vida. Pero a mi papá no, y él tenía unas cosas durísimas. Entonces, hagámosle la vida amable. Y entonces era como los mejores médicos, los mejores transportes, las mejores vacaciones, la mejor comida, los mercados sanos, los mejores médicos, que acupunturistas, que no sé qué. Pues mi papá decía, yo voy a al seguro, a mí no me gusta esa cosa. Pues era... ¿Eran entrevistas que usted les hacía? Sí, una charla. ¿Las tiene guardadas? Sí, yo las tengo guardadas. ¿Y ha hecho algo con eso? No todavía. Si hay mucho material de ese, a veces digo, oiga, este dato a mí me interesa y voy a eso, pero no como tomarlo como un eje para desarrollarlo, no. No, ha habido cosas, sí, que uno se sorprende, como, ¿cuál era la mejor época de su vida, mamá? ¿Cuál fue el mejor momento de su vida? Que le preguntamos nosotros esperábamos el primer hijo cuando se graduó. Yo, mi niñez, que uno era libre, después uno crece, se casa y ahí se acaba la vida. Y esta vieja no nos valora y nosotros, ¿qué? No somos parte importante de esa. Gracias, ya, último cumpleaños, mamá. Sople la vela Sí, rápido. sople, la luz al final del túnel, concentrada. Hablando de muerte, ¿le tiene miedo usted a la muerte? Ay, sí. Digamos que los que no creemos en nada, no sé, creo que puede ser más difícil. ¿Usted no cree? Sí. ¿O cree a ratos? No, quisiera creer. Quisiera. De verdad, quisiera creer. Vea, Dios. La voz de Dios. Nos están diciendo cosas. Nos están diciendo cosas. ¿Cómo que no cree? Por favor, a jalar las patas. Oiga. Quisiera creer, el Dios es un taladro. Quisiera creer. Por eso sigo haciendo pesebre. Porque es como homenaje al niño que quería ver pesebre. Que quería tener un gran pesebre. Nosotros tuvimos un pesebre muy chévere y ese era el recuerdo más alegre de mi niñez, siempre era la Navidad. O sea, uno esperaba eso con ansias y yo no voy a perder eso. Y voy a seguir haciendo para mí, para mi niño y para mí también adulto,
El pesebre con todos los juguetes y entre más juguetes mejor. Porque además el ritual, pues como es un ritual, pues el teatro es un ritual, a usted le gusta el ritual. Claro. Le gusta, no Sí. sé, el canto, la cosa, Sí. el pesebre, el muñeco. Sí, claro, las novenas. ¿Y en qué momento viene una familia religiosa, campesina y demás? ¿En qué momento dice, yo no creo? Yo creo que es cuando entró a la Universidad Nacional. Claro. Ahí empieza uno a estudiar cosas. Claro, y las pues, reuniones marxistas Feuerbach, y toda la cosa. Feuerbach, Y toda la ideología sí. alemana y todo. Y uno empieza a reflexionar. Pero digamos, el punto como de quiebre ya es un poco después, una vez que se enfermó mi mamá nunca estuvo así enferma de quedar postrada en una cama, pero una vez sí estuvo muy, muy malita y entonces me acuerdo ir en un carro y mirar y decir, voy a pedirle a Dios y hacía el esfuerzo. No, ¿para qué pido? No creo. No creo. No creo y era genuino, porque ni siquiera en un momento de dolor, eso que dicen que en los momentos duros uno empieza a pedirle a Dios, sálvanos de este naufragio. Pero no, ahí decía, no puedo. Ni en un avión, ni en así como la turbulencia, ni en ese punto. No, No, quisiera. Quisiera poder, te prometo que voy a hacer la novena de Santa Marta o que voy a hacer los 9 sábados a Montserrat, pero no puedo, no logro creer. ¿Y eso le ha generado angustia? ¿A la muerte, miedo, terror? No más, yo me acojo más al concepto de la muerte que tiene Marcela, que es banal pero muy significativo, como si me hubiera muerto hace 20 años no conocería el iPhone 17. Si me hubiera quedado en un Motorola, eso, me hubiera quedado, si no hubiera conocido esto, pero en esa medida no hubiera hecho esta obra, no hubiera estado en este Claro. momento, no me hubiera comido esto tan rico. Pero eso Sí, angustia. claro, como, pucha, cuando uno come algo tan rico, uy, qué bueno no estar muerto, qué bueno no estar, si estuviera muerto no estaría disfrutando esto. Tiene que ver más con eso, más que con el más allá. Sí, no, quisiera. Es con el acá, Sí, como no estar en sí, este acá. Quisiera que hubiera un más allá donde uno pudiera pasarla bien, aunque no la hemos pasado mal. La verdad. Usted ha sido un hombre de relaciones largas en su vida, 7 años, 12 años, 10 años, es decir, sus parejas han sido parejas de largo aliento, pero también ha tenido sus periodos de parejas abiertas y de ensayar cosas y eso. En este momento en que estamos, volvió a la monogamia, está, quedó sanado de experimentar pareja abierta y demás. ¿O cómo es su situación? Yo creo que las parejas siempre son abiertas, lo que pasa es que no se cuentan. Sí, yo sí no creo que en ese concepto de exclusividad parece como absurdo, inútil y es un esfuerzo que, ¿para qué me pongo a hacer este esfuerzo que no es real? No lo digo de parte mía siquiera, sino de parte como de todo el mundo. La última pareja que tuve, a mí siempre me gusta vivir con mis parejas, no me gusta ser novio, digamos, Sí. no me gusta eso que cada uno vive en su casa y se van los fines de semana, me parece como absurdo porque eso es como otro tipo de cosas. Sí, es como compartir todo, ¿no? Estamos Sí, juntos, a mí sí me gusta desayunamos desayunar. juntos, hablamos, Desayunar y todo. dormir, sí, Sí. a mí me gusta. La última pareja que tuve, cuando ya planteamos el cuadre, ella me dijo una cosa muy, muy concreta, que sobre todo que dicen las mujeres, y es, yo sé que usted viene de relaciones abiertas y poliamorosas con esas viejas tatuadas, no, yo quiero una relación exclusiva. Y uy, eso sonaba muy atractivo. Yo le dije, bueno, hagámoslo. Pero fuimos novios, no vivimos juntos, entonces eso... Sí. No, porque ella estaba ocupada, yo estaba ocupado. Y uno se ve muy poco y es como, si ya llega un momento en que no se comparte. ¿A usted le gusta la pareja que viva? Sí, hasta que se acabe eso, hasta que se agote eso de tanto vivir juntos. Y cuando no tiene pareja, ¿disfruta la soledad o extraña estar en pareja? Sí. ¿O se goza estar solo también? Sí, las dos cosas, sí. Mi comida principal es el desayuno, entonces yo prefiero la comida al sueño. Entonces yo madrugo mucho. Sí. Si tengo una cita a las 7 de la mañana, pues me levanto a las 5 para poder tener un muy buen desayuno con tiempo. Con tiempo del desayuno, de poder
leer, de poder escuchar algo, de comer tranquilo. Y en ese momento yo digo, chévere, chévere hacer este desayuno no para uno, sino para dos. Claro. En ese momento siempre en ese momento. Extraño mucho. Volvamos al teatro. Fabio, usted ha dicho que la comedia es su género por excelencia, digamos, Sí. el que más le gusta y todo. E incluso en montajes muy desgarradores, muy conmovedores, siempre hay humor. ¿Por qué es importante reírnos? Eso tiene muchos factores y muchos niveles. Cuando uno dice el humor no salva, alguien puede decir eso es muy básico, pero es que el humor no es contar chistes. El humor es uno de los niveles más altos de lo metafórico. Incluso si usted coge un chiste vulgar, un chiste procaz y lo deconstruye y lo divide en sus partes, tiene un componente poético impresionante. Tiene un componente metafórico impresionante y tiene un componente sociológico porque está hablando de qué es lo que hace reír a esta parte de la sociedad. Sobre todo los chistes procaces, eso hablan mucho de qué es lo que le está produciendo gracia a esta persona. Y los chistes procaces siempre tienen que ver con el dolor y la mayoría de veces tienen que ver con el sexo. Entonces eso habla mucho de nuestra sociedad. Entonces como factor sociológico es impresionante. De otro lado, el humor es una manera de develar cosas que desde otra perspectiva no podríamos ver. Y también nos salva, nos alivia. Entonces, no todo el humor da risa. Sí. No todo el humor da risa. Hay un humor que uno hace... Sí. Sí, que es poderosísimo. O una sonrisa simplemente, pero sana de todas maneras. Sí. Como sana, y estamos hablando de esto, incluso del humor que puede haber, empezamos el año, empieza la programación del Teatro Petra y estamos hablando de Mantener el Juicio, que es esta obra que lleva ya un año no sé, coproducción o cómo se dirá con la JEP, Sí. que es muy dolorosa, por supuesto, pues porque es... basada en casos reales de víctimas, no se dicen victimarios, se dice responsables. Del conflicto y demás. Sí. Una invitación para que no nos perdamos, por favor, una cosa que todos debemos ver Hay una y que de cosa- cierta manera a todos nos salva y a todos nos sana, aunque no hayamos sufrido directamente el conflicto. Digamos, como hay algunas hipótesis de los puntos de partida, más allá de los juicios que se le hacen a la guerrilla, al ejército, sí, que eso es como una base de la obra, pero también es como estas hipótesis, se puede perdonar lo imperdonable, se puede reparar lo irreparable, y es que eso es a mí lo que más me interesa de la JEP, y es que hace el esfuerzo de que se encuentren cara a cara las víctimas con los responsables. O sea, me voy a ver con la persona que me causó el dolor más grande de mi vida, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con mi círculo, el que mató, el que secuestró, el que hizo sufrir a las personas que yo más quería. ¿Yo puedo verme con esa persona? Entonces, eso es muy importante. Y eso es un diálogo, digamos, en términos dramatúrgicos, es un diálogo perfecto porque es un diálogo absolutamente incómodo. Y usted dice, buenas tardes, ¿qué le ve de buena, señor? ¿Sí? Señora, ¿cómo está? ¿Cómo quiere que esté? O sea, ya de entrada usted tiene ahí diálogos que pueden fluir por esta tensión que existe entre estas dos entidades, entre estos dos sujetos, entre estas dos personajes. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y en este encuentro, ahí es donde aparece el concepto de perdón. Y entonces, yo aprendo con la JEP que el perdón no es necesario. O no es una obligación. Y ahí No viene es una obligación. la frase poderosísima también que dice alguien que es, hoy no tengo ganas de perdonar. Hoy no amanecí con ganas de perdonar, qué pena. Sí, Y está exacto. bien. Pero por bien. supuesto, por Bueno, supuesto. Entonces, hay que ver esto. Y el otro proyecto en el que anda, que es Cómo perderlo todo, hablemos, porque ya nos llegó información, Netflix, una serie basada en el libro homónimo de
un personaje que adoramos, que estuvo aquí sentado también, que es Ricardo Silva, basado en la novela de Ricardo. Usted va a estar codirigiendo esto. Sí. ¿Cuándo lo vamos a ver? Y qué bueno que Netflix esté haciendo tantas cosas por estos lados, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Yo no hacía televisión hace un tiempo, no me atraía tanto a actuar, pero sí dirigir, y preciso me llaman para eso, para dirigir acá, y ha sido muy emocionante, como reencontrarme con esta televisión, como en estas condiciones como tan buenas de producción, de equipo, de tiempos. Sí, ya no son 18 escenas al día como se hacía antes, o 20, sino 6, 5. Sí. Sí, entonces es muy, muy agradable trabajar en esto. Se puede contar con tiempo, se puede repetir con tiempo, está sido muy bien tratado. Y hay un elenco poderoso encabezado obviamente por Víctor Mayarino, que es un gran actor, me parece. ¿Cuándo vamos a ver esto? Yo creo que pronto, no sé, yo no puedo dar fechas porque no las sé, pero sí ya estamos terminando el rodaje, y hemos visto varios capítulos, estamos muy contentos, muy emocionados. Es una historia la narración de esta historia es diferente de lo que hemos hecho. Es una pieza mucho más tranquila, con unos tonos de humor que a mí me gustan mucho, que habla de un momento central de nuestra sociedad. Está sostenida en 2016, que todos sabemos que en 2016 sucedieron muchas cosas. Hubo plebiscito, hubo un proceso de paz. Estábamos en un momento coyuntural definitivo para nuestra sociedad. Sucedieron muchas cosas, era el primer triunfo de Trump. Sí. Entonces es muy interesante y tiene que ver con cosas que en este momento se pueden plantear para la discusión sobre lo políticamente correcto, sobre el escrache, sobre la visibilización de frases, palabras o personas con las que no estamos de acuerdo en la palestra pública, en las redes Seguramente sociales. tendrá humor también. Eso tiene humor, sí. Bueno. Tiene humor, aparte de todo lo doloroso que tiene a veces la historia. Bueno, como dicen ustedes, pues mucha mierda, y que siga, por favor, en las tablas, y que siga en las plataformas, y que siga en la televisión, y que nos siga regalando historias conmovedoras y desgarradoras que nos hacen reír y nos hacen llorar, Fabio, de verdad. Muchas gracias. Gracias por todo lo que ha hecho. A ustedes muchas gracias, las esperamos allá en el Teatro Petra. Vamos a estar con Mantener el Juicio. Claro que sí, y gracias también a ustedes por estar en esta habitación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. La habitación invisible.